Hola Venezuela y el resto del mundo. Un placer estar con ustedes de nuevo en la Radio TV Online, Frente al Entendimiento Nacional, que ustedes a nivel internacional y a nivel de Venezuela también llegan nuestras imágenes, nuestros conversatorios. Hoy nos encontramos con un personaje importante de la vida nacional, pero antes que todo, este programa está dirigido por la licenciada Iraida Mirabal y editada por Churrique. No se pierdan de interactuar con nosotros. Usted nos puede visualizar por todas las redes sociales y sobre todo en YouTube. Dele link a la campanita para que interactúe con nosotros. Hoy nos encontramos con un personaje muy importante de la vida sindical. Y ahora resulta que es político el hombre. Nadie lo sabía. Pero bueno, para eso estamos, para emitir la información, para que ustedes estén al tanto de la realidad, de la situación política, económica, social, cultural, religiosa, deportiva y hasta de la farándula que sucede en Venezuela. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Pablo Zambrano. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te sientes? Bueno, te saludo, Jesús, y gracias por la oportunidad. ¿Quién es Pablo Zambrano? Bueno, Pablo Zambrano siempre ha sido conocido durante muchos años por la actividad sindical. Más debo decir que he hecho la política en la calle. Me tiene como referencia, van al sector salud. He sido un defensor de los trabajadores de la salud, un defensor de los jubilados de la salud, de los pacientes y por supuesto siempre hemos reclamado porque Venezuela necesita un sistema público nacional de salud que permita atender a la gente con dignidad. ¿Es factible una relación de atención para rescatar los HCM, que la empresa privada tenga participación en los organismos del Estado para que todos los trabajadores se sientan bien afianzados en cuanto a la seguridad social? Bueno, fíjate, en principio, si existiera un sistema público nacional de salud adecuado, no hace falta el HCM, porque la gente tendría que ser atendida en los centros como pasa en otros países de Europa. O sea, en España la gente va a la salud pública, en Inglaterra el sistema es totalmente público. Eso sucede porque son sistemas bien organizados. En Venezuela, lamentándolo mucho, en los últimos gobiernos, tanto el presidente Chávez como el de Maduro, el deterioro ha sido sistemático. No así, digamos, fue que en la época de la Cuarta no hubo problemas. Igualmente había problemas con el sistema público nacional de salud. O sea, que son años donde se ha venido deteriorando la salud pública venezolana. Entonces, necesariamente para esto tiene que haber voluntad política. Pablo, tú eres un hombre que eres un gran líder sindical. En este conversatorio que estamos realizando, el Frente de Entendimiento Nacional ve con preocupación en que un dirigente sindical sea también un activista militante activo, político, y tenga la responsabilidad que tú tienes como coordinador nacional de Fuerza Vecinal. ¿Eso es compatible, Pablo? Haya una dependencia y no haya liberación de la capacidad de acción, siempre se va a ver sometido a los lineamientos de un partido político. Todos los partidos tienen su ala sindical, entonces ha sido compatible permanentemente que tú estés en un partido y estés también en el mundo sindical. O sea, tú nunca vas a colocar por encima del movimiento de trabajadores al partido político. Los dirigentes sindicales para defender a los trabajadores. Para ti la prioridad son los trabajadores, más no el movimiento político. Bueno, la prioridad, el de los trabajadores, porque es mi prioridad. Nosotros vivimos en una crisis profunda en Venezuela. Hay una hecatombe producto de 24 años de un régimen que de una u otra forma ha mantenido una autocracia, un totalitarismo. A nivel nacional e internacional, esta política de Estado del gobierno bolivariano revolucionario, cívico-militar, del socialismo del siglo XXI,
A nivel internacional lo denominan un Estado fallido, una política de un Estado forajido, de un Estado depredador. Unos lo llaman oclocracia, otros caquistocracia. Bueno, en fin, no se sabe qué de pelote ni qué diablo es lo que tenemos en Venezuela. Lo cierto es que vivimos angustiados con una política de dependencia, de sumisión. ¿Cómo definirías tú este gobierno? Bueno, fíjate, es un gobierno muy duro, muy duro. Las calificaciones, bueno, son parte de toda esta diatriba que ha representado los últimos 25 años. ¿Cómo es el mundo sindical? Ahorita el gobierno es de Maduro. El movimiento sindical tiene que luchar contra un patrono que pulverizó el salario, porque eso no es mentira. Pulverizó el salario. Y si no hay salario, no hay contrato colectivo justo, no hay prestaciones sociales, no hay fideicomiso, no hay jubilaciones y pensiones. O sea, no se deteriora la familia. O sea, tenemos que respetar lo que cada quien piensa y de lo que está convencido. ¿De qué estamos convencidos nosotros? De la necesidad de darle prioridad al ciudadano. Aquí estamos y aquí vamos a seguir luchando y voy a seguir igualito en la calle. ¿Luchando por qué? Bueno, por la justicia social que no la tenemos. A nivel internacional, la OIT, de esto que tú me estás planteando, de la problemática sindical, laboral, ¿cómo ves tú la participación de la OIT en Venezuela? Nosotros apoyamos todo tipo de diálogo. Ahorita en marzo se cumplieron 2 años del diálogo social, que es un diálogo tripartito. Hubo una propuesta de los empresarios de congelar el salario, pero ellos tienen sus propios intereses, también como lo pueden tener los trabajadores. El diálogo tripartito, bueno, congeló el salario por 2 años, los empresarios han bonificado el ingreso de los trabajadores, pero sin salario. Todas las cláusulas económicas de la contratación colectiva quedan prácticamente suprimidas porque no existe salario. ¿Y qué propones tú para que la bonificación del salario se convierta en un salario real? Aquí hay que ampliar el diálogo, ampliarlo. En Fuerza Vecinal, el ADN Venezuela, el Acuerdo Democrático Nacional. Y eso significa que los problemas los solucionamos entre todos. Ponernos de acuerdo. Pero para llegar a eso hay que tener grandeza política. Hablando de grandeza política, Pablo, ¿cómo ves tú el futuro del movimiento Fuerza Vecinal? Tengamos una gran cantidad de presos políticos. Este pueblo ha sufrido mucho. Este pueblo ha sufrido porque se ha mantenido durante tanto tiempo el esquema de la confrontación. Ese esquema nos ha dejado hambre y miseria. Tenemos el gobierno que representa a Maduro y todavía se mantiene el gobierno paralelo, que era el gobierno interino, que ahora no le dicen interino, pero existe. Entonces todo esto, toda esta situación, toda esta guerra política, la pagan las personas que salen todos los días del barrio de Carapita a trabajar. Bueno, fíjate, este es un partido que tiene 2 años. Ahorita andamos en una cruzada nacional, realizando asambleas, organizando el partido, juramentando nuestras estructuras. Ahora, ¿hay posibilidades de que este movimiento se abra a todas las organizaciones de la sociedad civil? Este es un movimiento abierto, de Fuerza Vecinal, donde hay líderes. Esa gente lo que está buscando en la vida, lo que está buscando es sobrevivir. Aquí hay un responsable, claro, de la situación que vive el país, el gobierno nacional, pero también hay responsables dentro de lo que puede significar la oposición. Ha habido muchas equivocaciones. Gustavo Duque, en Chacao, bueno, el alcalde Darwin González. ¿Un movimiento del puro alcalde? Bueno, es un partido donde hay aproximadamente unos 30 alcaldes. ¿Y Pablo Zambrano por los movimientos sindicales de Venezuela? Bueno, dependiendo de quiénes, porque tú sabes que existe algo en el movimiento sindical actual. Dicen que todo es maluco. Hay muchos que dicen que son sindicalistas y cuando tú le preguntas ¿cuál es tu sindicato? No tienen. O sea, el sindicalista tiene que tener un sindicato. Aquí se han hecho grandes movilizaciones que ha dirigido Pablo Zambrano. No. Grandes movilizaciones. Me consta que el que diga que no. Ahora, los que dicen que yo soy maluco son aquellos que son aquellos, bueno, que simplemente se les hace odioso que yo les pregunte eso
¿Cuál es tu sindicato, hermano? Porque tú no puedes estar por encima de un secretario general de un sindicato si no tienes sindicato. Es importante, Pablo, que tú hagas referencia a la realidad del movimiento sindical, sobre todo en las confederaciones, en el caso de la Confederación Venezolana de Trabajadores, la CTV y otras confederaciones. CTV, este siglo tiene 24 años, ahorita. Tiene el siglo, este siglo. La CTV tiene 22 años y 4 meses sin elecciones. La del gobierno, pues, Central Socialista de Venezuela, no ha hecho elecciones. Igualmente la Unión de Trabajadores de Venezuela. La UNET es más, pero en este caso Marcela León, pues es la que está más vigente y sin embargo ellos se están organizando, según lo que me dijo Marcela, para el año que viene ir también a un proceso electoral. Eso es positivo. La CGT, eso no existe. Otra que es CODESA, el mismo camino. O sea, aquí el movimiento sindical necesita renovarse y construir un tejido social para enfrentar el patrono. Pero el movimiento sindical no va a luchar contra el que gane. ¿Sabe quién se convierte en el problema del país? Los trabajadores. Así es, entonces vienen las reducciones de personal. No hay que bajar el gasto fiscal. Entonces votan 50.000 trabajadores. O sea, siempre las arremetidas en cualquier tipo de cambio es contra la clase obrera, contra el que produce. Y no ven problemas como el de la corrupción. Oye, por ahí sí se desangró el país por la corrupción. Una de las grandes luchas que hay que dar en el país es un salario justo. Si no tiene salario justo, no tiene seguridad social. La Confederación Venezolana de Trabajadores dice que no ha podido hacer elecciones y otras confederaciones y otros gremios porque lo impide el CNE. ¿Cómo se podría hacer una elección con voluntad política? Mira, fíjate, primer ejemplo, FETRASalud. Nosotros hicimos las elecciones por el CNE. La Comisión Electoral hizo su trabajo y entre todos íbamos al CNE. Indistintamente de la torna política, del pensamiento o de la plancha, o la Federación Venezolana de Maestros la hizo no hace mucho. Por el CNE. Por el CNE. Ahora, el que no puede es la CTV porque no tienen voluntad. Así de sencillo. Porque de paso, la CTV también puede hacer las elecciones bajo una resolución que tiene la Organización Internacional del Trabajo que permite que se hagan. La CTV no discute contrato colectivo. Entonces, han mantenido esa excusa simplemente para mantenerse ahí. Y entonces dice que están en la resistencia. En la resistencia están los trabajadores. Sí, yo no sé qué es la resistencia. Y esa es otra cosa, tú le dices ejemplo al que es vocal, que no es, porque el compañero Elías no es secretario general. Está hablando de Elías. Sí, que de paso lo respeto mucho, pero él es vocal de la CTV y él ha asumido que él es el secretario general. Bueno, tú le dices al compañero que haga elecciones y se pone bravo. Y te quita el de habla. Pues, a veces no los entiende. Aquí el tema es que el movimiento sindical, para renovarse, tiene que hacer elecciones. ¿Y qué pasa? Que la gran mayoría de los sindicatos están en mora electoral. Entonces, Pablo Zambrano, el político. Bueno, hermano, el político es para el pueblo, para la gente, para la lucha, para buscar las grandes transformaciones del país. Una transformación necesaria, que te la dije. Ejemplo, eliminar la enmienda número 1, la reelección indefinida. El balotaje, la segunda vuelta. Eliminar la reelección indefinida y la segunda vuelta. Magnífico. Pablo Zambrano, el dirigente sindical. Bueno, a los trabajadores, a todos los que me conocen, estoy en la lucha. Estoy activo a pesar de las vicisitudes que me ha dado la vida. Te comenté que en diciembre perdí mi esposa, murió el 13 de diciembre, era, 38 años de vida. Ella misma me pidió practicar la resiliencia y lo estoy haciendo. Me estoy ocupando, me estoy engrandeciendo porque me lo pidió ella misma para seguir abajito ahí con mis compañeros de los hospitales y con los trabajadores venezolanos en esta lucha que es larga. Nos hacemos solidarios, Pablo, de verdad, con esa pérdida tan valiosa de tu seguida esposa. Seguro, hermano. Tanto los países interventores como sancionadores se sientan a dialogar y a negociar con Nicolás Maduro. Tal es el caso del diálogo de Barbados,
la plataforma democrática un papel segundón en la toma de decisiones, de que un día sancionan, después se quitan las sanciones, de las negociaciones petroleras, de los intereses del oro, del coltán. Estamos desguarnecidos, porque lo que se ve en el mundo son los intereses de los países interventores y los intereses de los países sancionadores. Y el pueblo, como tú dices, sufriendo. ¿Qué se debería de hacer, Pablo? Bueno, porque estamos ahí dentro de la geopolítica. El pueblo lo que quiere es progreso, el pueblo lo que quiere es que sus hijos que están fuera regresen. Y esta lucha ha sido por el poder. O sea, unos buscan el poder y otros buscan mantener el poder. Pero la prioridad, que es que la gente vaya a un hospital y sea atendido, eso es secundario. Que los niños se eduquen como debe ser, eso es secundario. Todos los llamados a la abstención le han dado mayor fuerza al gobierno, errores políticos. En el esquema de la confrontación, unos por mantener el poder y otros buscando el poder, al final nos ha dejado es hambre y miseria. Creo que lo más político es el salario. Ahorita, por cierto, en las encuestas aparece como el primer problema de los venezolanos. ¿Y sabes por qué? Los venezolanos se van del país, porque buscan salario en otras latitudes. Entonces aquí en Venezuela hay dos gobiernos paralelos. Uno que está protegiendo supuestamente el dinero del pueblo venezolano, o parte del dinero. ¿Cuál es ese gobierno? Bueno, el gobierno interino, que todavía existe. Bueno, ahí se hablan de 20.000 millones de dólares. ¿Y se perdieron? Supuestamente están protegidos. Que no se llega a un acuerdo para que ese dinero vuelva, a través del diálogo y el entendimiento de que el gobierno lo que recibe, bueno, se una con esto, inclusive no necesariamente tienen que entregarle los recursos supuestamente protegidos al gobierno, pueden nombrarse comisiones, que dentro de los acuerdos hubo un acuerdo social, que tenían que venir a Venezuela 3.000 millones de dólares, no han llegado. Aquí la reunión entre unos y otros es permanente. Yo soy firmante del acuerdo en la Asamblea Nacional, entonces los radicales, los que no ven más allá de sus narices, no, Pablo es alacrán, bueno, también existen los monómeros y alacranes, ahí sí se dice. Los monómeros son la plataforma democrática. Bueno, los que manejaron monómeros y la alianza y manejan 5, y una diatriba donde se ofende a la gente, se dice que todos son ladrones. ¿Sabe qué necesita la gente en Venezuela? Respuesta. El ciudadano se ha venido decepcionando de la política. O sea que la política se ha convertido en un comercio, un negocio, se ha convertido en algo importante para lucrarse. Bueno, es que tú le ves las mismas camionetotas que le ves al gobierno, se las ves a sectores de la plataforma también. Ninguno vive mal. El que vive mal es el pueblo. De verdad, ¿no? Oye, esa es una realidad y si la puedo discutir con quien sea. Tenemos una situación en el país bastante grave, porque hay una violación de los derechos humanos, de los derechos políticos, sobre todo de los dirigentes, y de los ciudadanos, el derecho de elegir y ser elegido. Ahora, estas inhabilitaciones han creado un gran conflicto entre los dirigentes que están habilitados y los no habilitados para el proceso del 2024. Y me preocupa mucho de que se esté pensando ya en la abstención. El grave problema que se nos va a presentar con estos candidatos, con todos los candidatos que tienen problemas de mesianismo, clientelismo político, populismo, egocentrismo, y pare de contar de todos los ismos habidos y por haber, que no están conscientes de lo que nosotros tenemos en Venezuela. Tenemos una realidad donde el Frente de Entendimiento Nacional, Pablo, está llamando a un gran consenso que se nombre una comisión plenipotenciaria, multidisciplinaria, amplia, participativa e inclusiva de personajes honestos, para que se ponga en contexto la posibilidad de seleccionar un candidato unitario que represente a todas las oposiciones del país. Ya veo que tú también estás planteando la posibilidad de un gran encuentro para una candidatura unitaria. También este problema de el fundamentalismo político, judicial de todos los poderes públicos en Venezuela. Pero el CNE también es una dependencia
que está controlada por el régimen. Y tenemos que actuar con mucha inteligencia, Pablo, con mucha inteligencia. Hay que participar, pero cuando hay un diálogo, como el caso donde tú has participado, partidos de nueva generación, de nuevo liderazgo, como el caso de Fuerza Vecinal, entonces son criticados, llamados alacranes, mal puestos. Bueno, se los ofende de una manera miserable. Entonces, eso no puede ser. Nosotros creemos de que tiene que haber una conciencia y una voluntad política para que en unidad superior podamos llegar a un acuerdo, a un entendimiento y salir de esta situación. O sea, las posiciones radicales nunca son las mejores. Simplemente han mantenido al gobierno, y cuando hablamos del esquema de la confrontación, ejemplo, te voy a meter preso, te voy a acabar, eres narcotraficante, con eso tú no solucionas el problema del país. El gobierno tiene un propósito y ahí se unen todos, que es mantener el poder. ¿Cuál es el propósito nuestro? Bueno, buscar el poder, pero ¿cómo lo buscas? Si no vas allá abajo donde está la gente, abajito, y le buscas soluciones a sus problemas. Y el pueblo es simplemente un pueblo trabajador, el pueblo venezolano. Radio TV Online, Frente de Entendimiento Nacional, se despide de ustedes con mucho cariño y mucho afecto, esperando vernos en la próxima conversaciones con las personalidades importantes y que toman decisiones en la vida política, económica, social, cultural, religiosa, inclusive hasta nos hacen reír en el mundo de la farándula. ¿Qué les parece? Saludos Venezuela y el resto del mundo. Y acuérdense, Radio TV Online, Frente de Entendimiento Nacional, es un aliado incondicional de nuestro querido diario El Nacional, que estamos vivitos y coleando por las redes y que pronto estaremos en la edición impresa de nuestro patrimonio nacional, Diario El Nacional. Salud, Venezuela.